Ya veo que me cierra acá atrás y poner la luz. Dejar esta. Santiago fue admitido en emergencias a las 0012 y fue declarado muerto a 0037. Doctor Stone, ¿qué es la sinopsis láctica? Si los músculos y células del cuerpo queman azúcar en lugar de oxígeno que produce ácido láctico, es un ácido láctico muy solo en hemorragia pulmonar. Doctor, normalmente cuando uno más suele quemar azúcar en lugar de oxígeno. Es una regla. Los músculos de Santiago. Señoría, quejamos a su público está especulando. El comandante Stone es un testigo experto y su opinión es experta. William Santiago absolutamente. Escaparan al médico durante un examen rutinario. Es posible, pero aún así habría síntomas. ¿Qué clase de síntomas? Aliento, dolores de pecho. Sí, falta de aire. Sí, fatiga. Por supuesto. Doctores, estas afirman. Así es. Es una orden para que por tanto salga una huella que viene identificado. ¿Quién toma esta nota de noticias en la hora? Prueba oficial de la guía. El paciente se queja de dolor con infecciones y las encontradas y la presencia de la comandante, es posible que Santiago tuviera una reacción que fue en condiciones comunes sobre lo que causó una reacción química acelerada.
El soldado Santiago fue admitido en emergencias a las 00:12 y fue declarado muerto a las 0. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha Sí, bien. se escucha perfecto. Se escucha bien. Bueno, tengo algún problema técnico. ¿Verme ven o más o menos? No, se ve también. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola a todos. Hola, hola a todos. Yo solamente la veo a Susana, no veo al resto de los alumnos. Hola, buenas tardes. Yo tengo la cámara prendida también. Hola, buenas tardes. Paula. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Tengo que hacer una pregunta. Sí, cómo no. La declaración de Fernando Álvarez, más o menos a mitad de la hoja, dice, decíamos hoy no va a traer problemas o decíamos hoy nos va a traer problemas. Dice no va a traer problemas, pero a lo mejor si es nos, cambia rotundamente el sentido. Fernando Álvarez. Sí, más o menos a mitad de la hoja. Dice, cuando venía, decíamos, hoy no va a traer problemas, o nos va a traer problemas. No, Digo, hoy no. Como textual, hoy no va a traer problemas precisamente porque venía acompañado. Bien, bien, está, gracias. Lo interpreto como que no va a traer problemas porque venía acompañado de una dama. No logro ver a la pantalla completa, es la primera vez que me pasa con el Zoom. No me funciona bien el mouse, no sé cuál es la dificultad. Veo 8 participantes en el aula. Veo quiénes son. Ricardo, por ahí porque como está compartiendo pantalla, solo te aparece una o tres personas nada más. Bueno, será esa la razón. Entonces yo tendría que dejar de compartir pantalla. Lo que
es que yo quería mostrarles unos videos, empezar viendo unos videos. Sí, y si no, la otra opción tenés arriba a la derecha una flechita azul que te va a permitir deslizar y vas a ver, vas a poder ver los otros participantes. No, no tengo esa flecha. ¿Y la opción vista arriba a la derecha, doctor? Tampoco. ¿Ustedes vieron el video que proyecté recién? ¿No lo vieron? No. Se escuchaba, pero no se vio. A mí también me sale, veo nada más que 6 personas en la pantalla. Yo supongo que eso será porque yo puse opción compartir pantalla. Claro, ahora estamos viendo en la pantalla un archivo con varios videos. Sí. Bueno. Justamente. Están viendo entonces lo mismo que veo yo. Sí. Sí, sí. Sí, sí. En una diapositiva. Sí. Ahí se ve Ahí hay un PowerPoint. sobre pruebas periciales. Exactamente. Bueno, por ahora venimos bien. Ahora que ven, Testimonios de peritos y expertos. bueno, les pido buena voluntad porque la tecnología y yo no nos llevamos muy bien. ¿Qué ven? ¿Ven un video? Todavía no. No, está la imagen del policía que va a declarar, parece. Pero la imagen congelada. A ver ahora, yo voy a lanzar el video, voy a dejarlo, pero ustedes díganme por favor minuto a minuto si lo están viendo. Okay. No, sigue la imagen del El PowerPoint. soldado Santiago fue al 0012 Tendría que cerrar el Power. Claro, Tiene audio, pero no se minimizarlo. ve el video. tiene abierto el PowerPoint, entonces no se ve el video. Está abierto el PowerPoint. Claro. Sí. Ustedes dicen que cierre el PowerPoint. Sí, o minimícelo si no lo quieres cerrar. Sí, yo también Ahora lo tengo- ven al video. Sí, más o menos. No, sigue la imagen del Power. Doctor, ¿qué es acidosis láctea? ¿Qué Se están viendo ahora, por favor? se escucha un audio, pero se sigue viendo la imagen del Power. Pero si el Power lo cerré. Si no, tendría que dejar de compartir pantalla, abrir el video y volver a compartir. Bueno, vamos a hacer el intento. ¿Somos 8 nada más hoy? Por ahora sí. Pero suelen conectarse ahora un cachito más tarde, otros compañeros. Ahora, yo estoy desconcertado porque no logro ver qué es lo que están viendo ustedes. Se quedó congelada la imagen del policía del PowerPoint. El que dice testimonios de peritos expertos. Pero ese Quedó es lo que- ahí. Eso es lo que se ve en imagen. A ver, vamos a poner dejar de compartir. Ahí está, ahí se fue todo. Y ahora vuelvo a Bueno. compartirnos, pero el Hola, video buenas directo. tardes. Ahora volvimos a una clase normal.
Ahora lo vemos a usted entero. Sí. Ahora me ven. Bueno, no se van a perder nada si no me vieran. Contarles, a ver, vamos a empezar la clase, porque ya son 5 menos 4 menos 5, ¿no es cierto? Ujú. Estamos un poquito más tarde, entonces esperamos, en todo caso, 2 más o 3. Pero la idea es empezar en punto. Tenemos algunos problemas técnicos, pero los vamos a, con buena voluntad, vamos a solucionar, confío que sí. Por ahora nos estamos viendo porque no estoy compartiendo con ustedes ningún material. Yo preferiría compartirles primero un material que son 5 o 6 videos, pero para eso ustedes tienen que asegurar que lo están viendo y oyendo. Sirve de poco si solamente lo ven y no lo escuchan, o si lo escuchan y no lo ven. De momento me están escuchando bien, ¿verdad? Sí, ahora perfecto. Sí. Sí, ahora sí. Ya no se ve el PowerPoint. Bueno, voy a tratar de compartir pantalla con algunos de estos videos. Ustedes me van a confirmar, incluso lo pueden hacer por el WhatsApp, si por acá no las escucho, me van a confirmar que lo están viendo perfectamente. Ok. Nuevo intento. Ya acabamos la clase, ¿eh? Con esto no hacemos más menos. Vamos a el video. ¿Lo están viendo? Todavía no. Todavía no. Ahí está empezando a cargarse. Bien, entonces espero. Ahí Me está la interesa imagen. sobremanera que vean los videos. ¿Una bandera americana? Sí, ahí está, ahora lo vemos. Bien. Confírmenme también si escuchan. Bien. Sí. Fue declarado 0037. ¿Qué es la simple láctica? Si los músculos y células del cuerpo queman azúcar en lugar de oxígeno, se produce ácido láctico. Láctico significa hemorragia pulmonar. Normalmente, ¿cuánto le toma al cuerpo empezar a quemar azúcar de oxígeno? 20 a 30 minutos. ¿Y qué fue lo que aceleró este proceso en los músculos de Santiago? La ingestión de algún veneno. Señoría, objetamos ese punto. El testigo está especulando. El comandante Stone es un testigo externo y su opinión en esta corte no es especulación. El comandante Stone es un internista, no un criminalista, y los exámenes médicos no son concluyentes. Un punto que confío indicará a los miembros de la corte cuando le pregunte. ¿Qué es lo que es su opinión ahora? Pregunto si se escucha bien. Sí, doctor. Sí. ¿Me escuchan? Y ver se ve bien. Sí. Yo escucho medio Entonces le vamos a entrecortado. dar, le Yo vamos a dar escucho, play. yo escucho entrecortado y Bueno. se paraliza la imagen. Sí, yo Claro. también. Si es de continuo, no aparece. Ese es el problema de conectividad que tengo aquí en mi domicilio. Por eso les ruego Sí, muy buena y si voluntad nosotros para apagamos, tratar y si nosotros de apagamos los escuchar. videos, No sé. capaz que Yo puedo apagar mi video, pero es que yo lo que quiero es que se vea bien la imagen. Ah, es verdad, podemos probar a apagar las cámaras a ver si se ve mejor. claro, eso es lo que Pero decía para... escríbanme, por favor, escríbanme en el WhatsApp a ver si mejoramos la calidad de la imagen. Va de nuevo, no es muy Vale, largo. perfecto. El soldado Santiago fue admitido en emergencias a las 0012 y fue declarado muerto a las 0037. Doctor Stone, ¿qué es acidosis láctica? Los músculos y células del cuerpo queman azúcar en lugar de oxígeno, se produce ácido láctico.
Ese ácido láctico fue el que causó la hemorragia pulmonar. Doctor, normalmente, ¿cuánto le toma al cuerpo empezar a quemar azúcar en lugar de oxígeno? 20 a 30 minutos. ¿Y qué fue lo que aceleró este proceso en los músculos de Santiago? La ingestión de algún veneno. Señoría, objetamos ese punto. Ahí se cortó el audio. Pregunto si se escucha y se ve. ¿Hola? No, yo Hola. por lo menos no escucho. Yo no escucho y la imagen está congelada. Sí, no, yo tampoco escucho nada y veo la imagen congelada. El audio se cortó cuando objeta. Ahí ya no se escucha más. Caramba. A ver, hacemos un nuevo intento. Ricardo, ¿estos videos están en YouTube? Comandante, ¿es posible que una persona tenga alguna afección, una condición que pueda Sí. acelerar el proceso de ácido? ¿Ahí lo escuchan? Ahora sí, se empezó a escuchar. Comandante, ¿es posible? ¿Es posible? ¿Cuáles podrían ser esas condiciones? Si una persona tiene un desorden coronario o un desorden cerebral, el proceso sería más rápido. Si yo tuviera una afección coronaria y un trapo muy limpio me fuera puesto en la boca y accidentalmente fuera empujado muy atrás, ¿sería posible que mis células continuaran quemando azúcar después de sacar el trapo? Solo si su afección fuera muy seria. ¿Es posible tener una afección coronaria seria donde los síntomas iniciales fueran tan suaves que escaparan al médico durante un examen rutinario? Es posible, pero aún así habría síntomas. ¿Qué clase de síntomas? Hay cientos. ¿Dolor en el pecho? Sí, ¿Falta de aire? sí, ¿Fatiga? por supuesto. Doctor, ¿es esta su firma? Así es. Es una orden para que el soldado Santiago estuviera en servicio limitado. ¿Quiere leer sus comentarios manuscritos al final de la hoja? Prueba inicial negativa. El paciente se queja de dolor en el pecho, respiración entrecortada y fatiga. Limitado a correr distancias menores a 8 kilómetros. Comandante, ¿es posible que Santiago tuviera una afección coronaria seria y que fuera esa condición y no un misterioso veneno lo que causó la reacción química acelerada? No, ¿No es posible? no. Hago personalmente a cada hombre un examen médico completo. El soldado Santiago estaba completamente sano. ¿Por eso tuvieron que envenenarlo, comandante? Porque Dios sabe que si usted pone a un hombre con una afección coronaria en servicio por declararlo sano y ese hombre muere por un incidente cardíaco, tendría muchos problemas, ¿verdad, doctor? Objeción, pido que se borre. Al lugar. No haré más preguntas, señoría. Bien. ¿Se vio? Sí, sí. Sí, sí. Sí.
Vamos a avanzar un poquito en el dictado de la clase y vamos a ver otros videos después. Vimos, lo vieron entero, ciertamente. Sí. Bien. Vimos un tribunal militar, un juez militar que va a juzgar la conducta de dos marinos en los Estados Unidos, y vieron a un fiscal interrogar a un médico de la Marina de Guerra de los Estados Unidos, un médico cuya especialidad pareciera ser otra, pero un médico al fin de cuentas, y vieron cuando el fiscal, en la primera parte, en el examen directo, obtuvo del médico todas las informaciones valiosas para confirmar su teoría del caso, que es obviamente la incriminación, la acusación de los imputados, que son soldados de la Marina de los Estados Unidos. Ustedes vieron una primera objeción, que fue importante, porque en un momento determinado el defensor, que es Tom Cruise, nada menos, dice objeción, y inmediatamente pone el título. Ustedes vieron ayer objeciones con el doctor Oneto, ciertamente. Y ustedes vieron que le dijo pregunta especulativa. ¿Tuvieron en cuenta ese dato? Sí. En ese momento, el juez le dice que por qué hace la objeción, y él explica que este médico tiene una especialidad distinta de la de lástima no poder escuchar el video nuevamente para detenernos en la objeción que es fundamental. Porque es lo que marca la diferencia entre lo que es un testimonio común y lo que es un testimonio experto. Este es un experto. Y a los expertos, en los testimonios que brindan en los juicios penales, les está permitido opinar, les está permitido especular. Tom Cruise dice, está haciendo una especulación. Y el juez que dirige la audiencia, un hombre mayor, de color, le dice, sí, claro, pero es médico y es lícito que haga este tipo de especulaciones o de opiniones, y usted confío en que la defensa, llegado el momento, va a tener la oportunidad de hacerle un examen al testigo para dilucidar cualquier duda que tuviera al respecto. Bueno, esta objeción es fundamental. ¿Y por qué el video? Vamos a hablar de prueba pericial, pero antes de hablar de prueba pericial quiero con ustedes repasar las cosas que hemos dejado desde la última clase, confiando en que después que hagamos estos comentarios vamos a hacer otros videos que nos van a ayudar en otros aspectos que queremos usar en la clase de hoy. La primera cosa es decir que en el sistema acusatorio el juicio es un aspecto procesal central, fundamental. Hemos subrayado varias veces la centralidad que adquiere el juicio en el sistema acusatorio. En el juicio penal, el juicio es de donde se obtienen las pruebas para la resolución del caso. Y definimos al juicio como una contienda comunicativa y aún antes que comunicativa, estratégica entre las proposiciones de dos partes que se enfrentan respecto de un hecho o de la licitud o ilicitud de un hecho y de la culpabilidad o no culpabilidad de quien sería el autor. Es decir, es una contienda estratégica y comunicativa respecto del hecho ilícito que motiva el juicio. ¿Por qué es comunicativa? Porque en definitiva, lo que conforma el juicio, reducido a su mínima expresión, si uno tuviera que definir acá mismo y de apuro cómo defino un juicio penal,
Un juicio penal consta básicamente de dos partes, o de dos grandes partes. Un relato, una crónica respecto del hecho, una versión del hecho, un enfoque, una perspectiva del hecho, una significación del hecho, y una información que avale este relato, esta crónica, este enfoque que tenemos del hecho. Eso es en definitiva un juicio penal. Llevado a lo he simplificado a su mínima expresión para ganar en claridad. ¿Qué va a presentar la Fiscalía y qué va a presentar la defensa? Lo mismo. La Fiscalía va a presentar un relato y ese relato tiene que estar respaldado en información de calidad, porque si la información es de baja calidad, lamentablemente para la Fiscalía no va a poder respaldar convenientemente, convincentemente el relato. ¿Cómo tiene que ser el relato? El relato tiene que ser sencillo, tiene que ser claro y tiene que ser verosímil. Yo no digo que sea verídico, digo que sea verosímil, es decir, que a los ojos del juez, del tribunal técnico o del jurado lego, el relato parezca creíble y se lo pueda tomar como verosímil. Ahora, si el relato es inverosímil, lógicamente no va a haber ni prueba respaldatoria ni información de calidad que lo apuntale. Entonces, la Fiscalía y la defensa van a juicio exactamente a lo mismo, pero desde perspectivas opuestas. Es decir, van a tratar de hacer prevalecer su relato, su enfoque, su versión del hecho respecto de la que está oponiendo la parte contraria y va a tratar de respaldarla en información de calidad. Porque la calidad de la información es lo que hace creíble o no creíble, verosímil o no verosímil, un determinado relato del hecho. Nuestra experiencia en muchos años de dictar esta materia en la Facultad de Derecho, incluso en los seminarios que hacemos de litigación adversarial, nos ha indicado una serie de, nos permite asegurar una serie de conclusiones, pero hay una que sobresale sobre las demás, sobresale con mucha claridad. Cada vez que convocamos jurados, los jurados, cuando terminan su cometido y intercambiamos con ellos algunas preguntas para ver cómo vivieron el simulacro, si qué fue lo que le impresionó más o qué lo ayudó a decidir. Los jurados coinciden en la importancia capital que tienen para ellos los testimonios de los peritos. Es decir, el jurado lego, y yo creo que también los jueces técnicos, aunque no lo digan, los jueces técnicos en todo caso lo pueden decir en su fundamentación de la sentencia, pero los jueces legos, el tribunal lego, lo dice cuando uno conversa con ellos y les dice, mire, yo me siento seguro de la decisión que tomé porque cuando escuché al médico que hizo la autopsia o cuando escuché al perito balístico o cuando escuché al ingeniero accidentológico explicar la mecánica del siniestro vial, yo consideré que esa era la respuesta correcta que la ciencia le estaba dando al caso. Es decir, respecto de los testigos comunes, el testigo común es el que conoce del hecho porque lo percibió, porque lo vio, porque lo escuchó. Los tribunales de justicia tienen un enfoque por lo general crítico. ¿Por qué? Porque el hecho de que el testigo se presente al juicio puede estar de alguna manera condicionado por sus subjetividades, por sus relaciones de amor u odio con la víctima o con el victimario. En general, quienes declaran
no son, es raro los casos en donde uno puede decir, este testigo es completamente neutro o neutral. Si uno mira o analiza quiénes son los testigos que declaran en los juicios, uno dice, bueno, este es hijo de la víctima, o amigo de la víctima, o pariente de la víctima, o al revés, amigo, pariente o familiar del victimario, del imputado. En cuyo caso, la habilidad de esos testimonios está en tela de juicio, porque la subjetividad que cada uno de ellos vuelca por el afecto o por el desamor que tienen para uno u otro, según la posición de cada uno, los hace objetables a los ojos de uno que tiene que juzgar el caso, es decir, a los ojos del juez técnico, del tribunal o del jurado. Esto no sucede, o no debería suceder, con el testimonio de los peritos. Porque el perito no es alguien que opina desde el amor, desde el desamor, desde el afecto, desde el sentimiento. El perito opina desde el lugar de la ciencia. Por eso es muy importante el testimonio pericial. Porque para iluminar la mejor decisión del caso, se busca la opinión de expertos. Y cuando hablamos de expertos, decimos, son aquellas personas que respecto de un área del conocimiento humano, de un área determinada del conocimiento humano, sea la medicina, sea la balística, sea, hoy pusimos el ejemplo de la accidentología vial, de cualquier ámbito del conocimiento humano, también puede ser de las ciencias naturales, de las ciencias económicas, piensen en una auditoría contable, ustedes escucharían a un auditor. ¿Y el auditor quién es? Bueno, es un perito contable, un perito en contabilidad, o probablemente un contador público nacional. Es decir, esta persona nos explicaría desde las ramas de las ciencias económicas, y otros de las ciencias naturales, y otros de la ciencia de la salud, y otros desde la balística o de la accidentología, un determinado hecho humano, un determinado acontecimiento humano. Y la declaración del perito es fundamental porque genera un mayor nivel de adhesión respecto del testigo común. El perito no vio el hecho, o por lo general no tuvo ocasión de ver el hecho. Hay ciertas formas que adquiere la declaración pericial donde se conjugan las dos cosas, donde el perito también, por ejemplo, pensemos en un perito que ocurre o que va al lugar del hecho y que encuentra el cadáver y el elemento que se utilizó para ultimar a la víctima. Bueno, esa persona, además de ser perito y de hacer el examen de autopsia y de explicarnos por qué razón se provocó la muerte, o si ese elemento que fue secuestrado fue el arma homicida o no, para afirmarlo o para descartarlo, bueno, esa persona tiene el aval, el respaldo de la ciencia médica, pero también, como fue al lugar del hecho, él tuvo ocasión de comprobar en el lugar del hecho, en la escena del crimen, si la escena estaba convenientemente preservada, cuál era la posición del cadáver, si el cadáver había sido previamente manipulado, es decir, o se intentó alguna maniobra de resucitación, etc. Es decir, en este caso podría ser que se combinen las dos funciones, la típicamente pericial con algún aspecto que tuviera que ver con el modo de preservar la escena del crimen, en donde ya él incluso podría declarar testimonialmente, porque él llegó al lugar del hecho y puede dar fe de cómo estaban dispuestas las cosas, el mobiliario, e incluso la víctima respecto del elemento que le habría causado la muerte. Entonces, la declaración testimonial común suele generar suspicacias, puede generar desconfianzas por la animadversión que pudiera tener el testigo respecto de una u otra de las partes, o por la mayor simpatía o empatía que podría tener con una o con otra. Pero no pasa esto
con la declaración pericial, con el testimonio de expertos, porque el testimonio de expertos es la ciencia opinando sobre el acontecimiento humano, sobre el hecho que genera el proceso, sobre el hecho que da lugar al juicio y sobre el que hay dos relatos encontrados, dos relatos antagónicos. Y un juez, un tribunal o un jurado que tienen que tomar una decisión. Naturalmente, frente al testimonio pericial, hay un nivel de aceptación muchísimo más alto que respecto del testimonio, porque los motivos que acabo de exponer de las inhabilidades que pueden pesar sobre los testigos, en líneas generales no pesan o no suelen pesar respecto de los peritos. Los peritos hablan por el conocimiento científico y no hablan por la percepción sensorial que tienen del hecho. Esto los pone en un pedestal, un escaloncito más arriba respecto de los testigos comunes. Por eso la importancia de trabajar muy bien la prueba pericial, porque la prueba pericial les puede dar a la fiscalía y a la defensa información de alta calidad. ¿Por qué de alta calidad? Porque es información científica. Y el carácter científico de las afirmaciones del perito pueden generar una convicción, tienen un poder de persuasión mucho más alto que el que puede generar un testigo común. Insisto en que la naturaleza de la percepción y del conocimiento del hecho es lo que diferencia una actividad de otra. Ustedes saben perfectamente que los peritos son fungibles y que no son fungibles los testigos. Es decir, un testigo vio el hecho, lo escuchó, estuvo allí, es un testigo presencial, no puede ser sustituido por otro testigo. Es esta persona la que tuvo ocasión. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Y si escuchara mal, cierro la cámara y va a mejorar seguramente la audición, ¿no? Pero se escucha bien. No, se estuvo escuchando perfecto, Ricardo. Ah, bueno, me quedo. Entonces, cuando ustedes tienen peritos, los peritos pueden ser sustituidos unos por otros. Y ahí es muy importante el trabajo que cada una de las partes haga con el perito. ¿Por qué? Porque el testimonio pericial, por esencia, por definición, es un testimonio que puede ser reemplazado. En vez de que declare el médico A, puedo hacer declarar al médico B o al médico C, salvo que el médico A sea el que hizo la autopsia, en cuyo caso, si es el médico que hizo la operación de necropsia, aunque a la fiscalía este médico no le resulte el más competente del mundo, el más ducho para ir a declarar a juicio, va a tener que ir con él porque él hizo la operación de autopsia. No puede reemplazarlo otro. Realizó un acto de carácter personalísimo. Entonces, otro puede interpretar el trabajo del médico en la autopsia, pero la autopsia la hizo él, no la hizo otro. Pero en algunos testimonios periciales sí pueden ser sustituidos unos por otros. ¿Y en función de qué? Bueno, cada una de las partes, antes de llevar o de proponer un perito a juicio, tiene que hacer con el perito lo mismo que hace con el testigo propio, una entrevista. Ya le hablaron en clase de la importancia de la entrevista previa. Bien. La entrevista previa funciona y es una pieza central para el correcto desenvolvimiento del examen directo en el juicio, porque si yo voy a proponer a un testigo, previamente tengo que saber qué es lo que el testigo sabe. Y de lo que el testigo sabe, tengo que separar aquello que el testigo puede aportar y a mí no me interesa de aquello que puede aportar y a mí me resulta fundamental a la conformación de la teoría del caso. Entonces, lo mismo que funciona respecto de los testigos comunes,
funciona respecto de los peritos. Es decir, ustedes tienen que tener una entrevista previa, ustedes en la entrevista previa tienen que saber qué es lo que sabe el perito y les resulta de interés, les resulta conveniente que el perito exponga, pero también ustedes tienen que conocer lo que nosotros llamamos el lado B. Ejemplo, ustedes tienen un perito muy joven, 25 años, un médico que se recibió el año pasado y que la verdad que hizo la carrera medio a los tumbos, tiene un promedio general en la carrera de medicina de 4,75 puntos, porque resulta que para dar 30 y pico de exámenes se tuvo que presentar en el doble de mesas examinadoras, porque en una le iba mal, en otra aprobaba con lo justo, en otra le iba mal, en otra aprobaba con lo justo, es decir, sus calificaciones no son muy tonificadoras, sino que todo lo contrario, tuvo un desempeño estudiantil bajo, no tiene ninguna especialización, es simplemente un médico joven y además inexperto y además con poco rendimiento universitario. Y al lado tienen otro médico que tiene 10 años más que este, es decir, tiene 35, tiene cursos de posgrado, tiene una especialización, tiene un desempeño académico. ¿Y ustedes a qué perito van a elegir? En la opción que tengan de elegir al perito A, 25 años, inexperto, bajo rendimiento universitario, el perito B, 35 años, 10 años de experiencia, ¿a cuál van a proponer? Y van a proponer al perito B. Van a proponer al perito B. ¿Y por qué lo van a proponer? Porque tiene mejores credenciales. Y al tener mejores credenciales, suena como una voz autorizada. Y sus opiniones no nos van a ofrecer reserva. Es decir, la contraparte difícilmente pueda desacreditar a este perito que tiene tan buen rendimiento, tantos años de experiencia. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, resulta que el perito B, que tiene 35 años, que tiene 10 años de experiencia y de ejercicio activo de la profesión de médico, que tuvo un rendimiento académico ejemplar en la facultad, que tiene trabajos publicados, doctorados hechos, que es docente en la Facultad de Ciencias de la Salud, en Medicina, en la Universidad de Buenos Aires, el mes pasado atropelló con su automóvil a un anciano en la vía pública y se escapó. Y el hecho salió en todos los diarios. Es decir, tenemos un médico muy competente, con muchos años de experiencia, pero que tuvo una actuación que habla de un cierto nivel de deshumanidad de su parte, porque en vez de auxiliar a la persona a la que él había lesionado en un accidente vial, optó por irse del lugar y dejar abandonado a su suerte al anciano, o en el otro extremo de la vida podríamos pensar en una criatura, una persona incapaz de valerse por sí misma. ¿Ustedes seguirían ofreciendo al perito B? Pregunto. Siempre comparándolo No. con el primero, sí. Lo comparamos con el primero, pero es que el segundo, Cambia. No, el mes porque pasado salió. la contraparte Pues me para puede, mí me sí. lo puede perjudicar quizá al hacer el A ver, Paula, contraexamen. explícate mejor. No, digo que Explícate yo no, mejor, Paula. yo no lo ofrecería porque en el momento de la contraexamen, la contraparte lo puede desacreditar. Entonces ya baja la credibilidad para el tribunal, más allá de todo el conocimiento que tenga. Depende de cuál fue el hecho, ¿no? También que se está tratando. Yo considero que solamente se tiene que evaluar la parte de experticia, porque no va a testificar en forma personal, va a testificar solo lo que sabe de su profesión.
Claro, pero Susana, te contesto. Es un gran riesgo. Vos vas a decir, no vamos a admitir cuestionamientos al perito que tengan que ver con su desempeño personal y no profesional. Ahora, vamos a poner el perito B no como una persona que tuvo un accidente vial y dejó abandonado a su suerte un anciano, sino un sujeto que ha tenido maltrato laboral en el hospital donde trabaja, con las enfermeras, con el personal que trabaja allí, con los camilleros, y los ha tratado mal, ha tenido alguna demanda laboral porque se ha excedido en el ejercicio de la autoridad, es más, se ha insinuado de manera incorrecta con una jovencita residente en el propio hospital que se sintió acosada por el médico B. Entonces vuelvo a preguntar, aún con estos antecedentes ustedes dirían, bueno, pero es una persona que tiene un recorrido profesional y académico intachable, dirían lo mismo. Lo que pasa es que Se complica. yo coincido igual con Susana que por ahí si Depende de qué parte se lo convoca como un experto, no tendría por qué juzgarse su accionar personal, por más que uno no esté de acuerdo con ese accionar, ¿no? Y depende también de qué parte lo propone, ¿no? A ver, esto rige para las dos. Yo quiero, en el ejemplo voy a ser un poco más retorcido, pero porque quiero que se entiendan las razones también. El perito B, les digo más, hace 10 años tuvo una condena por abuso sexual. Está condenado. Es algo que ocurrió en otro ámbito, en esa época fue, no sé, en la noche que se recibió de médico, salió a festejar con unos amigos y cometieron una violación en manada. Y fue condenado. No solamente fue imputado, fue condenado. Pregunto a quienes me dicen, seguiría eligiendo al perito B. Aún así lo elegirían al perito B. Yo creo que sí. O sea, no sé. Es una cuestión más profesional lo que se evalúa en el perito más que personal. Por eso yo coincido con lo que decían las chicas también, más allá de lo que haya pasado. Me parece que se trae a la persona por lo que sabe profesionalmente, no personalmente. ¿Sabés qué? El tema es el impacto que causa en el jurado, porque... Sí. Bueno, ustedes lo que no pueden... A ver, cuando ustedes tiran una piedra en un lago, el primer tamaño de la piedra, la impronta, tiene el tamaño de la piedra, ¿no es cierto? Cuando cae la piedra en el lago, el primer tamaño es el de la piedra. Pero luego empiezan los círculos concéntricos y el último tamaño coincide no con la piedra, sino con el lago. ¿Qué digo con esto? Ustedes tienen que tener en cuenta los aspectos negativos que pueda traer el perito, porque si bien exorbitan el desempeño profesional, ustedes tienen que pensar en la impresión que va a generar en el jurado. Y muchos miembros del jurado van a decir, y me trajeron a un violador a explicar la mecánica del hecho. Puede no gustarle, puedo ser muy crudo con el ejemplo, pero ahora vamos a ver un caso en uno de los videos donde justamente el abogado defensor se entera con posterioridad por no haber hecho una entrevista exploratoria previa y concienzuda, se entera con posterioridad que el perito que llevó al caso había sido condenado en su juventud, ya era una persona grande, por un delito de violación. ¿Y qué hizo el fiscal? Le informó al jurado que el perito tenía antecedentes de violación. Es decir, lo descalificó, no como médico, lo descalificó como persona. Y ustedes piensan que los jurados no van a tener tan claramente separado el quehacer privado del quehacer profesional, o se van a dejar influenciar al calor de los sentimientos, de la empatía que genera
o al revés, la repulsa que genera ese antecedente. Insisto, yo he ido en degradé, les he dicho qué pasa si el médico atropelló a un anciano y se fugó, si el médico tuvo, digamos, malos tratos en el ámbito hospitalario, con el personal que lo asiste, que lo acompaña, con el equipo médico, con el equipo de enfermeros, camilleros, si se propasó con alguna joven residente, o si ya en el extremo, o si tuvo una condena por un delito de agresión sexual. Es evidente que el jurado difícilmente va a generar empatía con alguien que tenga este antecedente. Es decir, usted le estaría sirviendo bandeja a la contraparte, siempre y cuando la contraparte examine quién es el perito. Pero cuando lo haga y se encuentre con que el hecho tiene cierta notoriedad, o cuando revise los registros de condenas y advierta que tiene una condena por un delito gravísimo, como podría ser el que pusimos como ejemplo, seguramente la contraparte va a hacer mella con eso. Y lo va a interrogar al perito sobre esa circunstancia. Claro, ustedes le van a poner como objeción de que al perito se lo convocó exclusivamente para hablar del tema médico, pero ya dependerá del criterio del juez, y muy probablemente el criterio del juez sea amplio y le permita a la contraparte examinar ese aspecto de la personalidad o ese aspecto de la conducta, si ustedes quieren, hasta, digamos, anterior del perito, que lo pueda poner en una posición vulnerable. Doctor. Sí, Susana. No, que mi confusión estaba en que yo pensé que cuando teníamos, presentábamos a un perito, la desacreditación era sobre su experticia o sobre la parte de, justamente dentro de su profesión. No pensé que podíamos atacar también lo personal. Ahora con lo que usted me dice me queda claro que se lo puede atacar completamente. Por eso yo separaba y hacía la diferencia. Sí, pero pensá al revés. Sí, yo también pensaba lo mismo. Voy a hacer un ejercicio con Roxana y con Susana. A ver, piensen ustedes en esto. El perito que tiene estas debilidades no es el perito propio, es el perito de la contraparte. Es decir, ustedes van al juicio a sostener una teoría del caso y un perito la desmiente a la teoría del caso que ustedes van a llevar con un énfasis y con una energía enorme, y deja muy mal parada la teoría del caso que ustedes dos van a sostener. ¿Qué saben ustedes de él? Bueno, ustedes, sabiendo que es un perito de la contraparte, lo que tienen que haber hecho previo al juicio es saber de quién estamos hablando. Lo que es el lado A lo va a presentar seguramente la parte que lo propuso. Pero el lado B, el lado oscuro, el lado de la debilidad, no el lado de la fortaleza, el lado de la debilidad, ustedes lo van a obtener. Y hoy en día no es difícil. ¿Por qué no es difícil? Porque las profesiones están, las profesiones, digamos, que podrían dar a testimonios periciales o de expertos, están altamente protocolizadas. Es decir, existen tribunales de disciplina, tribunales éticos, tanto en los colegios de abogados, en los colegios de médicos, en los colegios de ingenieros, en los colegios de arquitectos, en los colegios de graduados en ciencias económicas. Y si esta persona tuvo una actuación disfuncional, contraria a la ética profesional, violatoria de la deontología, ustedes tienen ese informe porque van al colegio respectivo y lo averiguan, o porque salió en los diarios. Y yo le pregunto, ¿y ustedes no van a intentar desmerecer a ese perito usando esa información? Claro que lo van a hacer, o claro que lo deberían hacer, porque de lo contrario, ese perito va a introducir información que es marcadamente negativa para la teoría del caso que ustedes pretenden sustentar. Ahora, si esta persona que se presenta como un médico ejemplar, ustedes saben que tiene
amonestaciones o advertencias por violación a la ética profesional en el Colegio de Médicos. Y ustedes saben que lo han demandado por varios casos de mala praxis, aun cuando goce de la presunción de inocencia, pero tiene juicios en el ámbito civil de contenido patrimonial por su mal desempeño profesional. Pregunto, ¿no lo van a hacer notar a esto? Porque de lo contrario, la información que él introduce al juicio y que es contraria a los intereses que ustedes representan, le puede causar un daño enorme a la teoría del caso que ustedes van a llevar al juicio. Entonces, en cuanto él es una pieza valiosa de la teoría del caso de mi adversario, del mismo modo que mi adversario va a tratar de poner énfasis en el lado A, yo voy a tratar de poner énfasis en el lado B. Obviamente no voy a poder inventar lo que no es verdad. No voy a poder decirle, vea, usted tuvo una condena por agresión sexual cuando no la tuvo. Pero el tema es que la tuvo. Y si la tuvo, la pregunta es ¿por qué yo, que estoy en la parte contraria, no voy a tratar de incomodarlo a él o de generar menos empatía entre él y el jurado si yo tengo esa información? Si yo tengo como información que tiene amonestaciones, advertencias y hasta suspensiones en el Colegio de Médicos por inconducta profesional, o que dejó abandonado a su suerte en un anciano al que atropelló en la calle y se mandó a mudar y salió en todos los diarios, y a las 5 o 6 cuadras un patrullero logró detenerlo y está sometido a proceso. Ustedes me van a decir, pero ¿y la presunción de inocencia? Ah, sí, claro, la presunción de inocencia se va a encargar la parte que lo propone de decir, bueno, pero no ha sido juzgado. Pero ustedes no pueden dejar de decirlo. ¿Por qué? Porque lo que está en cuestionamiento no solamente es la capacidad técnica del médico, sino su integridad moral. Yo no le creería a una persona que previamente fue condenada por delito de falso testimonio, por ejemplo. Si yo tengo como dato que un testigo viene a declarar al juicio, pero tiene una condena anterior por delito de falso testimonio, ¿ustedes lo van a hacer notar, sí o no? Y yo creo que sí. ¿Qué crédito le podemos dar a una persona que con anterioridad mintió y fue condenado por delito de falso testimonio? Bueno, correlativamente, aunque no se trate del mismo supuesto, podemos decir, ¿le podemos dar crédito a una persona que dejó abandonado a su suerte un anciano y se escapó del lugar? ¿Dónde queda el principio de humanidad? ¿Dónde queda el juicio hipocrático? Lo podrían atacar hasta por el juicio hipocrático, porque los médicos tienen el deber de salvar vidas, juran eso, lo juramentan. Sin embargo, él atropelló y lesionó a un anciano y se mandó a mudar. Fíjense cómo hasta podían reconducirlo al ámbito profesional analizando la violación del juramento hipocrático. No ya el hecho en sí mismo, en su materialidad, que incapacitó a un anciano y se escapó, sino que incumplió el juramento que hizo cuando asumió como médico, cuando asumió el ejercicio profesional. No me quiero extender más, pero quiero decir que el lado B de las personas, siempre la parte contraria, lo va a tratar de hacer relucir. Del mismo modo que nosotros trataremos de que reluzca el lado A. Es decir, vamos a hacer hincapié en su desempeño profesional, en su capacidad, en su alto nivel de consideración en la comunidad científica. Pero si paralelamente esta persona ha llevado una vida o ha tenido ejemplos de mala conducta o de mal desempeño en algún sentido, y miren, es muy razonable que la parte contraria quiera hacerlo relucir, porque de esa manera va a lograr neutralizar el contenido de la información. En síntesis, cuando ustedes hacen la evaluación para elegir al perito, no piensen en el caso Ríos, por favor, porque no estamos hablando, en este caso ustedes tienen preindicado a los peritos, en el caso de la Fiscalía, a la doctora María del Carmen Rolandi, y les guste o no les guste, es la única médica que tienen,
y en el caso de la defensa, el licenciado Marcelo Segovia. Pero yo lo que quiero es que ustedes vean que cuando evalúan a una persona para proponerla como perito, tienen que preguntarle exhaustivamente sobre sus antecedentes curriculares, su hoja de vida profesional, pero también le tienen que decir, le tienen que advertir, mire doctor, le quiero aclarar que en este juicio oral y público, y que si hubiera algún aspecto de su trayectoria profesional o de su vida privada que hubiera tenido o que hubiera merecido algún tipo de reproche, le quiero advertir que la parte contraria lo puede sacar a relucir. En cualquier caso, bien dicen ustedes, va a quedar a criterio de quién, del juez, que probablemente le diga que siga adelante con el contrainterrogatorio. Y en el contrainterrogatorio, seguramente un médico con malos antecedentes personales va a pasar malos momentos. No solamente va a pasar malos momentos él, van a pasar malos momentos ustedes, porque ustedes al llevar a juicio a una persona que es muy valiosa, que tiene que ofrecerles información de alta calidad para la configuración del caso, lamentablemente en esta situación van a poder sacar poco rédito de ese testimonio. Entonces, si ustedes tienen el perito A y el perito B, pero el perito B con mayor trayectoria, mayor recorrido, tiene aspectos altamente conflictivos o una marcada debilidad en algún aspecto de su vida profesional e incluso personal, acaso convenga recurrir a un médico con menos experiencia, pero sin lado B. Esto es un criterio de conveniencia. No hay una regla universal. Ustedes lo que no pueden obviar es la entrevista previa, ¿cierto? Antes de proponer a una persona, ustedes tienen que hacer una entrevista previa. ¿Y cómo tiene que ser la entrevista previa con un perito? Tiene que ser exhaustiva. Así como es exhaustiva la entrevista previa con un testigo, tiene que ser exhaustiva la entrevista previa con un perito. Le tienen que preguntar por los antecedentes. Él les va a dar un resumen de su hoja de vida. Con un resumen alcanza. Pero después le tienen que advertir, mire doctor, mire perito, mire ingeniero, mire contador, mire arquitecto, mire calígrafo, podría ser un calígrafo, que la contraparte también le va a hacer preguntas. ¿Hay algún aspecto de su desempeño profesional que pudiera deslucir su trayectoria? Se lo tienen que preguntar. Incluso ustedes tienen que decirle, mire, quiero ser honesto con usted. No se trata de que usted ahora me diga que no y si después aparece que sí, quien va a pasar malos momentos en el juicio es usted. Es decir, tienen que ser crudamente honestos con la persona, ¿cierto? ¿Se entiende a dónde vamos? Es muy importante la entrevista previa, así como es muy importante antes de arrancar el examen directo con el testigo que vamos a proponer, es muy importante, muchísimo más importante con el perito. Insisto en que el perito nos provee información calificada, altamente calificada, ¿en función de qué? De la confianza que le dispensa la sociedad y también los jueces a la ciencia. Es el aporte de las ciencias para el esclarecimiento de los hechos delictivos y para el buen funcionamiento del sistema judicial. Bien. ¿Cómo es el examen directo del perito propio? Ya hablamos de la entrevista previa. Lo tenemos que presentar. Pero qué mejor que se presente el mismo, diciéndole que brevemente resuma su experiencia profesional. Entonces nos dirá, me llamo, voy a usar los nombres de los peritos que ustedes tienen, me llamo María del Carmen Rolandi, tengo 40 años, soy doctora y ejerzo como médica forense y tengo 20 años de experiencia profesional, además he hecho cursos de posgrado y un doctorado en la Universidad de Rosario y no sé cuánto, y doy clases en una
en una cátedra de medicina forense en una filial de la Universidad de Buenos Aires en Mar del Plata, etc. Tengo publicaciones escritas, trabajos en revistas científicas, un libro publicado en coautoría con... Todo eso lo va a decir la doctora Rolandi. Ahí termina, se acredita el perito, y luego ustedes le empiezan a preguntar con preguntas abiertas sobre cuál fue su intervención en el caso, cuál fue el cometido profesional, qué fue lo que tuvo ocasión de, qué diligencias de carácter pericial tuvo que llevar a cabo, cuáles fueron si fuera un perito balístico, las distintas... los distintos trabajos, o si fuera un bioquímico que hizo en su laboratorio, o que hizo en el taller, o si hizo algún tipo de disparo experimental respecto del funcionamiento del arma o de la munición del arma. Todo eso lo tiene que explicar el perito, tratando de pedirle que lo explique de una manera lisa, llana, con un lenguaje coloquial, para que fuera bien comprendido por todo el auditorium y particularmente por los que van a decidir, en el caso nuestro, el jurado. Es decir, no importa que sea muy docto, importa que a lo mejor sin ser tan docto su léxico sea claramente entendible por todos, ¿no es cierto? Entendible por todos los miembros del jurado, porque son ellos los que van a decidir. Entonces, si el perito se expresa de una manera muy técnica, con un lenguaje muy sofisticado, la gente dirá, qué macanudo, te sabe un montón, pero la verdad que no le entendí nada. Bueno, eso podría ir en contra de la calidad de la información que provee el perito. Tiene que proveer información que fuera rápidamente entendible por los que van a decidir, ya sean jueces técnicos o jueces legos. Y luego, ustedes le pueden hacer otro tipo de preguntas, incluidas preguntas por sus opiniones, preguntas de carácter especulativo. Bueno, acá está la gran diferencia con el testimonio común. En el testimonio común, si la parte contraria intenta hacer una pregunta de carácter especulativo, ustedes levantan la mano y dicen objeción, rápidamente, ¿no? Lo vieron ayer, y la objeción es que la pregunta está dirigida a que el testigo nos dé una opinión, y el testigo no está habilitado para dar opiniones, el testigo está habilitado para narrar lo que tuvo ocasión de percibir por sus sentidos, el testigo común. Pero el testigo pericial, el perito, el experto, tiene la habilidad, la competencia para poder dar opinión. En un punto especial quiero dedicarme a un testigo que está siempre en todos los juicios, que es el policía. Los policías son testigos, pero actúan en función de qué? Y actúan por su carácter profesional, es decir, van al lugar del hecho, pero no como un testigo que estaba caminando por la vereda y vio el hecho, sino van en su carácter marcadamente profesional. ¿Y qué hacen los policías? Bueno, los policías aportan el conocimiento que le dan los años que llevan ejerciendo su profesión. Por lo tanto, no son testigos comunes, no son testigos que solamente van a declarar por lo que percibieron, son testigos que pueden opinar por el conocimiento que tienen de la materia, es decir, del tema de seguridad, son especialistas y por supuesto pueden hacer teorías y por supuesto pueden hacer conclusiones. Si la parte contraria objetara la pregunta que nosotros le hacemos en el examen directo por el contenido especulativo, ustedes se van a encontrar con una respuesta muy fácil diciéndole es un perito, y a los peritos las opiniones y las especulaciones le están permitidas. Y con toda seguridad ningún juez va a desmentir lo que ustedes dicen, porque es efectivamente así. La buena litigación incluye las opiniones periciales. ¿Cómo es el contrainterrogatorio? Bueno, por supuesto,
termino el examen directo, ustedes lo focalizan, le van dando el alcance que a ustedes más les conviene. Es decir, si el perito en algún punto se va por las ramas con explicaciones que no vienen a lo que a ustedes les interesa subrayar, ustedes van a tener que intervenir para reconducirlo al objeto que a ustedes sí les interesa, que es esa pieza que ustedes quieren colocar en el rompecabezas. Pero ¿qué pasa con el perito de la parte contraria? Ahora a ustedes les toca contrainterrogar. Bueno, el contrainterrogatorio de los peritos es de los ejercicios más difíciles que tiene la litigación. Es de esas, a ver, si la litigación es una caja de herramientas y cada uno de los módulos o de los segmentos que venimos analizando es una herramienta, es de las herramientas de más difícil empleo. Por lo tanto, les pido mucho comedimiento, mucha mesura, mucho cuidado en el uso del contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque es común que quieran ir por lana y salgan esquilados. Están discutiendo con un médico. No pueden cometer el error garrafal de discutir con un médico en un juicio sobre medicina, porque él va a ser capaz de darles argumentos falsos por verdaderos y ustedes no van a estar en condiciones de refutarlos. Entonces, ni con un psicólogo se discute de psicología, ni con un grafólogo, ni con un calígrafo se discute sobre caligrafía, o con un médico medicina, o con un ingeniero accidentológico, accidentología. Este sería el mayor error que pudieran cometer como litigantes. Convertir al contrainterrogatorio en un duelo dialéctico entre un abogado y un especialista. Siempre va a ganar el especialista, aun cuando diga cosas falsas, porque ustedes no lo van a poder falsificar, no van a poder demostrar la falsedad de la afirmación. Van a tener que aceptar como verídico lo falso. Cuidado con esto. Nunca pueden entrar en una discusión de tú a tú. Por otro lado, el contrainterrogatorio tiene que quedar muy claro para todos los contrainterrogatorios, inclusive para el contrainterrogatorio pericial, que les pone a ustedes como contrainterrogadores en una posición de privilegio. Ustedes hacen las preguntas. Y las preguntas dijimos que tienen que ser cerradas en el contrainterrogatorio, ¿no? Tienen que ser sugestivas para que la respuesta sea sí o no. Bueno, si esto es común en el contrainterrogatorio de testigos, en el contrainterrogatorio de peritos tiene que ser cerradísima la pregunta. Es decir, no tiene que habilitar ninguna vía de escape para que el perito, que lógicamente se desenvuelve como pez en el agua en su disciplina, pueda escurrírsele de las manos como se escapa el agua entre los dedos. Además, tienen que evitar ingresar en el área de la competencia del perito, tanto como puedan. Y cualquier objeción que ustedes le vayan a hacer al perito tiene que ser suficientemente respaldada. Es decir, si ustedes van a discutir los antecedentes del perito y no su testimonio, sino su acreditación como perito, y lo van a hacer porque la persona tuvo reconvenciones, sanciones, amonestaciones del colegio profesional, ustedes tienen que tener el elemento demostrativo, la pieza demostrativa, y lo tienen que saber usar, dado el caso, para que si él negara la verosimilitud, la veracidad del informe que ustedes tienen, donde él tiene una sanción por inconducta profesional o por violación deontológica, ustedes lo puedan acreditar. Es decir, todo lo que ustedes digan en cualquier interpelación que le vayan a hacer al perito de la contraparte, ustedes la tienen que tener debidamente documentada. Si no lo tienen documentado, van a quedar a expensas de la buena o mala voluntad que tenga el contrainterrogado. Y además, el contrainterrogatorio tiene que tener un ritmo, un vértigo. El vértigo se lo da el contrainterrogador, no el contrainterrogado. Ustedes le tienen que saber imprimir una velocidad, un vértigo. Es de los ejercicios, insisto, más complejos y más difíciles. Y si uno no sabe hacerlo bien, es preferible no hacerlo que hacerlo mal. Porque quien lo hace mal, insisto, va por lana y termina esquilando.
o esquilate. Así que tengan muchísimo cuidado cuando vayan a contrainterrogar a un perito. Si tienen con qué, avancen. Vamos a ver ahora algunos ejemplos en lo que nos queda de clase. Los que tengan que salir por cualquier motivo, confío en que se puedan ver y oír, vamos a hacer el esfuerzo. Si alguno tiene que salir porque tiene otra materia, le pido que lo haga sin decir más nada. Yo voy a dejar para el final de la clase una consideración más. Me gustaría ver algunos ejercicios. No sé si quieren hacer preguntas ahora o las dejamos para el final. No, por ahora no. Bien. Entonces vamos a ver algunos videos. Avísenme si los ven, por favor. Podríamos apagar las cámaras a ver si se ve bien como el anterior, ¿no? Bueno, empiezo Yo ahí la apagando la apago. mía. Ricardo, no estamos viendo nada. ¿No ven el video? No. Yo No, no, profe, no se ve nada. Juan que tampoco. No, no. No, no se ve nada. Se escucha como muy, muy de lejos, pero no se ve nada. No, pero es fundamental ver en este video. Caramba. Voy a intentar nuevamente salir. ¿No vieron nada de este video? No. No, nada, doctor. No, no se ve. Bueno, va de vuelta, ¿eh? Está subtitulado, de modo que si no se escucha bien, lean. ¿Lo ven?
No, No. negativo. No, no se ve el video. ¿Ahora tampoco? Vemos la pantalla suya de la computadora, de todo lo que es el escritorio, pero no podemos ver el video. Bueno, esto sí que... Y no escuchan tampoco. Sí, se escucha muy, muy lejos. Se escucha. Sí, de lejos. Sí, encima en inglés. Sí. Ver no ven nada. No, yo veo solo su pantalla. Se ve una pequeña imagen al costado que debe ser del video, pero no, el video en sí no se ve. Donde está el video, ahí que se ve, como decía recién Roxana, abajo está el play y una flechita al costado a la derecha, una flechita. Capaz que poniendo esa flechita te abre la pantalla. Sí, yo estaba pensando lo mismo. A lo mejor es necesario hacer play ahí. Claro, puede ser, ¿no? Puede ser. Tengo un mouse rebelde que no sé por qué razón no. Encima, este caso es fundamental. Doctora, ¿a usted le aparece en su pantalla al costado una imagen del video? ¿Ahora? No. No, ahora no se ve nada. Fíjense ahora. Ahí aparece su pantalla, pero aparece al lado, del lado, de su lado derecho, aparece como una imagen del video. Es como que está cargando. Espera Sí. unos segundos. No, se abre la imagen, pero no se llega a ver. ¿No ven el video? No. No. Bueno, es el último intento este ya. Claro, que espero todo, no lo puedo parar tampoco, porque si lo pudiera parar... Bueno, la tecnología nos da buenas y malas noticias. Si no, de última lo buscamos por YouTube. No, vamos a Después. la próxima clase Doctor, vamos a repetir esta escena. ¿No lo les podrá puede faltar compartir eso. por WhatsApp? No creo. A ver, Como para que lo podamos ver explicar, nosotros. les voy a tratar de explicar de qué se trata. Este segundo video
este segundo video, es el testimonio de un policía. Yo les dije que los policías no son testigos comunes, son testigos expertos en su quehacer, en la actividad policial. Si ustedes tienen un policía con años de ejercicio profesional, no es lo mismo que si tienen un recién egresado de la escuela de cadetes de la policía. Es decir, un oficial con muchos años de experiencia siempre es preferible a un oficial recién salido de la escuela de policía. Pero además, un oficial con mucha experiencia y sin mácula en su legajo, porque si lo mismo que dijimos hoy respecto de los médicos, lo podemos trasladar al desempeño profesional de los policías. Es decir, si usted tiene un policía que ha tenido un desempeño funcional, que ha dejado muchísimo que desear en los distintos destinos que tuvo, este es un perito muy vulnerable, aunque a lo mejor acá ya no tengan la posibilidad de elegir. ¿Por qué? Porque a la escena del crimen fue el subcomisario Fernández y no fue otro, va a tener que declarar Fernández, con la carga positiva y negativa que tenga la trayectoria de Fernández. En este caso, que ustedes no llegaron a ver, pero que ya lo vamos a tratar de ver en la próxima clase, la Fiscalía ofrece al policía que estuvo en la escena del crimen y le pide que explique lo que vio y cómo condujo la investigación ulterior. Es decir, a la policía se lo llama porque ocurrió un homicidio, este policía va, observa la escena del crimen, toma las primeras diligencias que hacen a su ámbito de competencia y luego direcciona la investigación hasta llegar al imputado. La defensa prácticamente no interrumpió, no hizo objeciones, y cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, sin cuestionar la competencia del policía, le pregunta incorrectamente, porque es una pregunta abierta, ¿por qué direccionó la investigación hacia el imputado? Fíjense, nosotros decíamos, las preguntas en el contrainterrogatorio tienen que ser cerradas, tienen que ser sugestivas, no tienen que dar más opción que la binaria de decir que sí o que no. El defensor le pregunta por qué motivo direccionó la investigación, una vez que concluyó la escena del crimen, para investigar al imputado. ¿Por qué lo imputó a él y no a otra persona? Esta es la pregunta que le hizo la defensa. ¿Y qué le contestó el policía? ¿Por qué él lo hizo? Porque en mi experiencia profesional y según mi opinión, el imputado es el autor del homicidio. Y el defensor, el juez le preguntó si tenía más preguntas, y dijo, no, no tengo más preguntas. Imagínense la impresión que deja en el jurado un defensor que hace una pregunta para el lucimiento del perito, porque en definitiva el policía se lució diciendo, sí, yo, ¿por qué investigué solo a él? Y lo investigué solo a él porque él es el autor, según mi opinión técnica, mi opinión profesional, es el autor del homicidio. Por eso lo investigué solo a él. Porque todas las informaciones iban dirigidas, encaminadas hacia él. Y el defensor se encoge de hombros y dice, no, no tengo más preguntas. Es decir, es un buen ejemplo de lo que no debe hacerse. No debe hacérseles preguntas abiertas, no debe hacérseles preguntas que permitan el lucimiento o que mejoren los argumentos que ya expuso en el examen directo. Este es un contrainterrogatorio. Hay que ser exhaustivo, hay que ser riguroso, hay que golpear donde le duele al perito. Y en los contrainterrogatorios, esto lo digo en general para los contrainterrogatorios de testigos, pero con mayor razón en los contrainterrogatorios de peritos y de expertos, es como caminar en terreno minado. Nadie va a un terreno enemigo, a un terreno minado, a pasear como si estuviera paseando por la playa. Uno por la playa pasea con naturalidad, pero uno en el terreno minado, en el terreno enemigo, sabe que cuando pisa mal,
puede estar pisando una mina y volar por el aire. Entonces, en el contrainterrogatorio hay que entrar, golpear y salir. No hay que quedarse. Porque donde ustedes se quedan, donde el contrainterrogatorio no sea rápido y eficaz, ustedes lo que van a lograr es el efecto contrario. Es decir, van a lograr que el perito de la contraparte mejore la calidad de las explicaciones que dio en el examen directo. Y eso ustedes no lo pueden favorecer. Ustedes tienen que ir a tratar de mostrar alguna debilidad en la acreditación del perito, de alguna habilidad en la competencia del perito. Por ejemplo, es común escuchar a psicólogos hacer diagnósticos psiquiátricos. Y un psicólogo no tiene la competencia para hacer diagnósticos psiquiátricos o expedirse sobre medicación psiquiátrica que se le pudiera estar dando a un paciente. Entonces, cuando el perito exorbita el área de su competencia, ustedes pueden ir a atacar allí. Si ustedes observan en cuestión de honor, cuando se lo objeta al médico naval, entre otras cosas, dice, es un internista, es decir, no tiene competencia para dictaminar a todo lo ancho de lo que es el saber médico. Sin embargo, el juez le dijo que ya tendrá por ocasión la defensa de poder contrainterrogarlo. Y a pesar de ser un internista, es decir, una persona que dentro de la competencia médica la tiene focalmente dedicada a un aspecto, sin embargo lo habilita para que se expida sobre otras cuestiones, porque considera con criterio amplio que un médico conoce o maneja todo el conocimiento científico que se le reconoce a la medicina. Es decir, un médico es la medicina. Un ingeniero o un arquitecto es la arquitectura o la ingeniería. Un accidentólogo o un ingeniero en accidentología es la accidentología, es decir, es la ciencia detrás de la persona. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado cuando uno hace este tipo de contrainterrogatorios. Por supuesto que si ustedes obtienen un dato favorable, aunque mínimo, de un perito de la contraparte, les quiero decir que consiguieron la figurita difícil del álbum. Van a encontrar una pieza clave para el armado de su teoría del caso, porque es una información doblemente valiosa. Si ustedes sacan un dato favorable a la teoría del caso de un perito de la contraparte, tiene doble mérito, un plus plus. Tiene un plus porque es un perito, no es un testigo común. Y las personas, los seres humanos en general, le tenemos mayor confianza a los peritos que a las expresiones de los testigos comunes, de los testigos de a pie. Pero además tiene un plus adicional al plus, que es un informante que no proveo yo al juicio, que lo provee la contraparte. Y si yo logro que él dé un dato valioso para la conformación, la configuración de mi relato, de mi teoría del caso, naturalmente esa es una información calificadísima. Pero no lo esperen normalmente, porque esto normalmente no ocurre. Lo que ocurre es que cuando uno va al contrainterrogatorio sin los elementos que nos permitan apuntalar algún tipo de objeciones a su trayectoria, a su acreditación o a su testimonio, si no lo tenemos previamente documentado, seguramente vamos a recibir malas noticias en el contra. Así que les pido mil disculpas por los inconvenientes técnicos. Yo estoy en la Sierra de los Padres, pero parece que estuviera en Groenlandia por las dificultades de conectividad. Hoy no hemos podido ver el menú de temas que teníamos de videos. Son fundamentales para mí. Voy a tratar de hablar con el equipo docente para tratar de dedicar la semana próxima, probablemente el martes, una clase más a este tema. Déjenme decirles por último que he visto con sorpresa muy agradable como Jorge me interrogaba respecto de
uno de los testigos del caso Ríos. Déjenme decirles que es fundamental que lean el caso Ríos, que lo lean con el rigor con que lo leyó Jorge, que me hizo una pregunta muy fina de uno de los testigos de la defensa, y claro que es fina porque el no y el nos le daría un sentido inverso a la afirmación del testigo. Así que es fundamental que lean no una vez, sino muchas veces el caso Ríos, de acuerdo a la perspectiva de cada uno de los equipos, ¿cierto? Si son fiscales, con su perspectiva particular. Tener un conocimiento exhaustivo, profundo del caso les va a permitir una mayor desenvoltura en el juicio, porque, por ejemplo, para el uso de la declaración previa, conocer previamente lo que declaró esa misma persona en el relato, en el texto que ustedes disponen, es fundamental, porque a medida que va declarando, ustedes tienen que ir haciendo un paralelismo, un cotejo mental entre lo que saben que dijo y lo que está diciendo ahora. Porque si lo que dijo y lo que está diciendo ahora no van en el mismo sentido, no encajan perfectamente, ustedes pueden hacer el uso de la declaración previa para confrontar y para evidenciar que esta persona antes o ahora está faltando a la verdad. Así que es capital, fundamental, principalísimo tener un estudio muy profundo del caso. No es necesario una lectura, sino muchas, hasta llegar a comprender cada testimonio y poder usarlo eventualmente en el juicio, porque sin un conocimiento exhaustivo va a ser muy difícil que ustedes puedan sacarle el rendimiento, el provecho, o puedan cosechar lo que ha sido la actividad probatoria. Así que invitarlas a que lean muy exhaustivamente el caso, no es largo, ya vieron que es bastante sencillo, incluso convérsenlo dentro del equipo, a lo mejor encuentran pequeñas recovecos donde pueden sacar tranquilamente algún beneficio para la parte a la que están representando, ya sea el interés del Estado por la Fiscalía o el interés del imputado Ríos por la defensa. Bueno, Dios mediante, nos estaríamos viendo a lo mejor el martes o el miércoles, si tenemos la posibilidad de ver estos videos. Si no, de lo contrario, la semana que viene ustedes ya tendrían que estar presentando, vamos a hacer talleres, vamos a trabajar, no tienen por qué en los talleres decir lo mismo que van a decir el día del juicio, simplemente ni ser las mismas personas, puede ser otro miembro del equipo, ya tienen que empezar a vertebrar cuando menos un alegato de apertura para la Fiscalía, un alegato de apertura para la defensa y algún examen directo de alguno de los testigos. Para eso tienen que convocar a una persona que puede ser miembro del equipo, el día del juicio puede no ser miembro del equipo, puede ser una persona externa perfectamente, mucho más si hay peritos, por ejemplo, podrían tranquilamente, de hecho otros estudiantes lo han hecho, y nos genera dificultades convocar un profesional para que el rol profesional lo ejerza un psicólogo o un médico, y lo va a saber hacer con mayor solvencia que lo que pueda, con la mejor buena voluntad, ser un compañero de ustedes. En cualquier caso, tiene que ajustarse al libreto, porque ustedes ya saben que si el perito que ustedes ofrecen o el testigo que ustedes ofrecen no se ajusta en cuanto a lo que está diciendo en la audiencia oral a lo que dice el libreto, la contraparte va a capitalizar esa discordancia, esa diferencia, ni que hablar si fueran proposiciones antagónicas, y va a través del uso de la declaración previa mostrar la inconsistencia de lo que se está diciendo en la audiencia. Por lo tanto, hay que conocer la persona que ustedes convocan para que cumpla el rol que fuera dentro del caso Ríos, tiene que conocer perfectamente la declaración que está guionada. Si se aparta de la declaración guionada, la contraparte va a saber usar las armas para neutralizar. Así que eso era otra de las recomendaciones que les quería dar, pedirles disculpas por las dificultades que hemos tenido en las
aspecto técnico y no demorarlos más. Si hay alguna pregunta, con todo gusto me quedo conversando con alguno que me quiera hacer cualquier pregunta. De lo contrario, seguimos la semana que viene, ya veremos si martes o miércoles, para tratar de ver lo que hoy no pudimos. Y les pido mil disculpas una vez más por los aspectos técnicos que se me escapan. Muchas gracias, doctor, muy claro. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, que tengan todos muy buenas noches y Dios mediante la semana que viene nos estaríamos bien. Bueno, muchas gracias. Gracias igualmente. Suerte.